Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Muñoz de Morales Galiana y soy participante de este congreso ya por segunda vez, congreso sobre el mundo árabe. Doy las gracias a los organizadores y a todos los que me han dado la oportunidad de participar y voy a pasar a hablar de mi ponencia que se titula Poligamia e Islam en Jariyah de Carolina Coronado. Me voy a centrar en una novela que ya he estudiado previamente en un trabajo previo, que se titula Jariyah y que trata sobre un asunto histórico, ¿no? Es una novela escrita en el siglo XIX, en pleno romanticismo, un poco romanticismo tardío, porque estamos hablando de 1851, pero aún sigue conservando elementos en común con la literatura romántica, ¿no? De hecho, se puede considerar novela romántica al uso, ligeramente distinta porque quizá o sea, se diferencia de lo que son las novelas históricas, ya que no se le da tanta importancia a la historia en sí. De hecho, aunque se ubican fechas concretas y aparecen personajes históricos, no son lo más importante, ¿no? Si seguimos el criterio de Georgi Lukács sobre qué es una novela histórica, pues en este caso ni los personajes ni los acontecimientos están condicionados demasiado por su momento histórico. De hecho, lo que sí tiene que ver es que estamos hablando de la península ibérica en tiempos de Juan II de Castilla, cuando aún no ha sido unificada por el cristianismo, cuando aún sigue habiendo musulmanes, habitantes de la península y zonas dominadas por estos musulmanes, ¿no? Y a partir de ahí pues se establece una imagen muy concreta sobre los musulmanes. Quiero partir, en relación al marco teórico que voy a utilizar, quiero partir de dos presupuestos. El primero de ellos, que ya ha hablado de esto el profesor Russell Sewell en su libro sobre la novela del romanticismo español, es que la novela de este romanticismo, del español, destacó frente a la novela del romanticismo inglés, a textos como los de Walter Scott o como los de Dimas en Francia u otros similares, en que los protagonistas solían presentar una actitud más bien transgresora, más bien lindando con el ateísmo, sino directamente dentro de ese ateísmo, una actitud también blasfema, satánica en algunos casos, e irreligiosa y materialista, ¿no? Y ejemplos de esto pues se pueden establecer muchos, como Sancho Saldaña de Espronceda, el pirata de Colombia de López Soler, el doncel de Don Enrique el Doliente de Larra, ni Rey ni Roque de Escosura, y muchas otras que no me voy a detener ahora en listar, ¿no? También de Fernández y González tenemos Martín Gil y otras tantas. El caso de Jariyah, la novela de la que voy a hablar, es una de ellas, sobre todo por su personaje masculino, que es Román, ¿no? La obra tiene una pareja de protagonistas que son dos enamorados, Jariyah y Román. En el trabajo previo que le dediqué a este asunto me centré en analizar el personaje de Jariyah. En la presente ponencia me voy a centrar en Román porque es un personaje que tiene mucha relación con el mundo árabe, como ahora explicaré. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que durante el romanticismo hubo toda una serie de tópicos sobre el mundo árabe, sobre Al-Ándalus y sobre todo esto, que vinculaban lo árabe con lo irracional, ¿no? Desde una óptica bastante paternalista e islamófoba. No obstante, también ese componente irracional del mundo árabe era muy atractivo para los románticos, porque los románticos consideraban que remitirse a asuntos relativos a los árabes, al Andalus, al Islam y todo esto, era una forma de dejarse llevar por las pasiones, por lo irracional, ¿no? En contraposición estaba la religión católica, que se consideraba mucho más racional y mucho más congruente y austera, ¿no? Sin embargo, los musulmanes pues tenían toda una serie de tópicos en torno a ellos, sobre gente mucho más dada a la sensibilidad, al dejarse llevar, a los placeres, a las pasiones. Todo esto ya se empezó a ver desde una de las primeras novelas del romanticismo español. Bueno, prácticamente la primera, porque no sé de ninguna novela anterior que pueda considerarse romántica en sentido estricto. Hay muchos que le han dado tal marbete al Rodrigo de Montengón, pero eso a mí siempre me parecerá muy cuestionable, ya que hablar de romanticismo
en el siglo XVIII, aunque exista una continuidad entre la literatura del XVIII y la del XIX, hablar de romanticismo en el siglo XVIII o de prerromanticismo o de todo esto nos lleva a una confusión semántica en la que las investigaciones sobre esto llevan mucho tiempo varadas y personalmente pienso que es mejor evitar, ¿no? Si hablamos en sentido estricto y en una definición de romanticismo ampliamente aceptada, la primera novela romántica es El Ramiro Conde de Lucena, de Rafael Úmara y Salamanca. Y en esa novela pues ya se ve todo esto, ¿no? Cómo los musulmanes son voluptuosos, son sensuales, sensibles, y los cristianos, por el contrario, son austeros, aguerridos, varoniles, ¿no? En contraposición al tópico este de que los musulmanes son también afeminados por dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Esto ya lo estudié también en otro trabajo sobre Ramiro Conde de Lucena. No obstante, aquí la cuestión del Islam en Jarilla, de Carolina Coronado, tiene que ver con que la obra trata sobre unos amores ilícitos entre Román, que como digo es el protagonista, que es hijo adoptivo de un personaje histórico real, el marqués de Villena, Juan Pacheco, uno de los validos de Enrique IV, ¿no? Lo que pasa es que Enrique IV todavía no ha llegado al poder en el momento de la novela. El marqués de Villena tenía mucho poder, pero aún no era valido del rey, porque el rey era Juan II. Pues este tipo, Román, es hijo del marqués de Villena. Luego se descubre que realmente es hijo adoptivo y que su padre realmente es un musulmán, el moro regío. Esto es algo una análisis que tiene lugar más adelante en la novela, pero originalmente se pensaba que, o sea, te lo plantean como que es hijo del marqués de Villena. Está casado con una mujer, con una dama noble, y conoce en la selva, en el bosque, a otra mujer llamada Jarilla, de la que se enamora, ¿no? Un amorío ilícito desde el punto de vista del cristianismo, que ya lo ha casado con otra mujer y por lo tanto no tiene posibilidad de contraer un nuevo matrimonio. Ahí se genera el conflicto principal de la novela, ¿no? La cuestión de cómo la monogamia supone una limitación para las libertades de estos dos enamorados, ¿no? Jarilla, que es una mujer que se ha criado en el bosque, en la naturaleza, una transposición del buen salvaje rusoniano, pues no entiende cómo la sociedad tiene esto de la monogamia que imposibilita y dificulta vivir el amor en términos de libertad. En cuanto a Román, no sabe muy bien qué hacer, porque la mujer con la que está casado es una mujer a la que no ama, pero tampoco quiere defraudar lo que se espera de él como cristiano. Entonces tiene un conflicto interno que resuelve en parte gracias a la anagnórisis que tiene lugar bien avanzada la novela, en la que descubre que él es hijo del moro regío, de un musulmán. Entonces eso le da una idea, y es que la monogamia es un dogma de la religión católica. Sin embargo, la religión musulmana no impone para nada ningún tipo de monogamia, todo lo contrario, permite la poligamia, ¿no? La poligamia, o sea, que un hombre pueda casarse con varias mujeres. Entonces esta idea le resulta muy atractiva a este personaje de Román, y hay un pasaje en el que esto se expresa. Voy a leer ese pasaje y me gustaría comentar algunos puntos claves de él. Dice así, estoy utilizando la edición de Gregorio Torres Nebrera, que es la única la única edición moderna y anotada de esta novela. Dice así: Cristiano nació Román en la católica Toledo. Jamás hubo caballero más exacto en cumplir los preceptos del severo dogma, ni tampoco otro alguno excedió el ardor de su fe. No es un cristiano devoto hasta el momento. Pero desde su casamiento con doña Inés, que es su mujer, y su encuentro con Jarilla, Román empezó a enojarse contra las leyes de la Iglesia, que le condenaban a una desgracia eterna, y acabó de exasperarse su genio y de entibiarse su piedad, cuando vio al arzobispo sancionar un lazo que él juzgaba sacrílego. Luego, la declaración del moro y el desprecio que algunos caballeros le mostraron, claro, porque cuando se descubre que en realidad es hijo de un moro, aunque sea cristiano por confesión, recibe el desprecio de otros caballeros. Despertó en su alma ese enérgico instinto de orgullo, de amor de familia, que inclina al hijo a adorar lo que adoró su padre. Claro, descubre que su padre ha sido musulmán y él se plantea ser también musulmán y renunciar a esa religión que le ha impuesto su padre adoptivo, Juan Pacheco. La sangre de Regío, habla de sangre, ¿no? Aquí cierto determinismo biológico que inclina a una religión, una cosa muy curiosa.
La sangre de Regío, sangre de reyes, porque además no es un moro cualquiera, sino un moro que tiene sangre noble. La sangre de Regío, sangre de reyes, se animó en las venas de Román, comunicándole todas sus pasiones, ¿no? De nuevo, este tópico de los musulmanes como gente apasionada, exaltada, en contraposición a los cristianos reprimidos, en este caso, ¿no? Es una forma también de mostrar cómo la religión cristiana es una religión totalmente represiva y cómo el Islam, en estos contextos, aparece idealizado como una forma de librarse de la represión cristiana. Una cosa muy curiosa. Román pensó en la grandeza de su alma, en los infortunios de su padre, y pensó también en su religión. Ah, dijo para sí, como hubiera sido moro, sería esposa de Jarilla. Claro, porque un musulmán, tal como lo ve, no tiene el problema de la monogamia. La poligamia es lícita. Esta idea, que pasó rápidamente por su imaginación, le sobrevino muchas veces, y una de ellas se fijó tanto en su cabeza que le obligó a discurrir. Si yo abrazase la religión de mi padre, yo sería libre. Claro, de nuevo, el Islam como sinónimo de libertad. Y podría unirme a Jarilla, con ella tan inocente, tan bella, tan enamorada. De otro modo, jamás podría acercarme a Jarilla. No, jamás. La amo, la respeto demasiado. Pero siendo moro, la sacaría del castillo de Salvatierra. Y, claro, él lo que no quiere es tener un amorío ilícito con Jarilla. No quiere que Jarilla sea su concubina o su amante. Quiere que sea su esposa de verdad. Pero es que el cristianismo no se lo permite. Desechó este pensamiento y se arrojó a los muros de Alburquerque, decidido a morir, ¿no? El primer instinto es suicidarse. Pero luego piensa en lo siguiente. Pero más tarde supo la decisión del arzobispo y entonces se dijo con firmeza: seré moro y seré libre. Estas son las palabras de Román: seré moro y seré libre. Es decir, se asocia el Islam con la libertad, porque ve en el Islam una libertad que no le puede proporcionar el cristianismo. No obstante, aquí, en este sentido, la autora se está sirviendo de un procedimiento muy habitual en el romanticismo, que es la ironía romántica. Cuando propones algo y de hecho haces que te recrees en ello libremente, ¿no? O sea, en este caso, la exaltación del mundo musulmán, pero luego eso se va limitando hasta que finalmente se destruye. Y es lo que tiene lugar aquí. Hay una recreación exaltada del Islam, sobre todo en el siguiente capítulo, que no me puedo detener a leer, pero que se titula la apostasía, ¿no? Aquí hay varios versos, varias líneas en las que se exalta el Islam cuando se va a convertir este personaje. Voy a leer simplemente un fragmento en el que le dicen: hijo de moro eres, moro debes morir, así está escrito. El fatalismo que tanto le atribuyen también a los musulmanes. Los padres y los hijos deben juntarse allá donde los aguarda el profeta. Regío era querido del profeta. Tú debes adorar al que adoraba tu padre. Hijo de Regío, añadió otro moro. No te arrepientas. Yo soy ministro del profeta. Yo leo en el libro donde está escrito que irás a juntarte con tu padre. Yo, en nombre de Regío, te mando que humilles tu frente a la voluntad del Señor. Las puertas del paraíso, cerradas antes para ti, van a abrirse. El profeta es bueno. Ha concedido a tu padre esta gracia para ti. No, a partir de ahí se plantea la conversión al Islam como solución a todos los problemas. No obstante, como digo, esta recreación del mundo islámico es una recreación completamente irónica, porque finalmente el personaje no encuentra una solución a sus problemas por ello, porque la mujer que ama, Jarilla, sí es cristiana y no es viable convertirla a la fe musulmana, ¿no? Entonces se da cuenta de que no ve como salida convertirse él en musulmán si la sociedad que lo rodea, y en concreto la mujer a la que ama, no son musulmanes. Ahí entonces se plantea un conflicto fatal que solo termina con una nueva metamorfosis religiosa. La primera metamorfosis religiosa es del cristianismo al Islam, y la última metamorfosis religiosa que tiene lugar en Regío es del Islam al ateísmo. O sea, se convierte en ateo, y al convertirse en ateo decide suicidarse. Acto que cualquier religión condena por impío, ¿no? O sea, a no ser que estemos hablando de gente que ha dado la vida por la religión, ¿no? De mártires. Pero en este caso, un acto de suicidio totalmente egoísta es condenado por las religiones y solamente puede ser soluble en el ateísmo. Y es lo que tiene lugar al final. Voy a leer muy brevemente un fragmento del final en el que esto se aprecia. O sea, el fragmento del final en el que se habla del suicidio que ha tenido y en el que esto se puede apreciar. Al día siguiente de la muerte de Jarilla, y en el fondo de un horrible precipicio, se encontró el cadáver de Román destrozado por las puntas de las rocas. Orad por Román, que no supo ser fuerte ni débil.
Orad por Román, que no supo huir a tiempo de la selva. Orad por Román, que vino a la selva cristiano y se hizo moro, para no ser ni moro ni cristiano. No es ni moro ni cristiano. Román se ha convertido al final de su vida en ateo, y como tal no encuentra otra salida que el suicidio. Porque la ausencia de religión es la única vía que encuentra para acabar con su propia vida en un contexto en el que sea lícito. Por tanto, ese irracionalismo y ese irracionalismo exaltado que se le solía atribuir a los musulmanes, la novedad que introduce esta novela es que el mundo musulmán se plantea como insuficiente para la exaltación absoluta de las pasiones, ya que ninguna religión autoriza las pasiones suicidas, que en este caso suponen la única salida para su protagonista. Muchísimas gracias por su atención.